Pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel nació en el año 628 antes de Cristo. Y murió en el 539 antes de Cristo. Fue coetáneo de Jeremías el profeta y Daniel también. Ezequiel fue llevado en cautiverio a Babilonia en el segundo asedio por parte del imperio babilónico. Hubo 3 sitios de Babilonia en contra de Judá, de Jerusalén. Uno en el 605, donde allí fue llevado Daniel, Azarías, Misael, ¿verdad? Sus compañeros. En el 597, donde fue llevado cautivo Ezequiel. Y en el 586, el tercer y último asedio que el imperio babilónico tuvo en contra de Jerusalén. Hoy vamos a ver ese asedio. Hoy vamos a ver cómo Ezequiel, desde Babilonia, por voz de nuestro Señor, les predica la palabra a los que estaban cautivos. Ezequiel 24:1 dice nuestro Señor en su santísima palabra: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén. Este mismo día. ¿Qué día fue en nuestro calendario gregoriano? 15 de enero del 588 antes de Cristo. El profeta Jeremías también escribe acerca de este asedio en Jeremías 52. Vamos para allá, es un libro atrás, o 2 libros, porque está primero Lamentaciones, que son 4 capítulos, ¿verdad? Las lamentaciones de Jeremías por la misma cautividad y quema de Jerusalén, tribulación de Jerusalén. Jeremías escribe sus lamentaciones, lo vivió en carne propia, él estuvo allí. Y en Jeremías 52, versículo 4, mi Señor Dios le revela a Jeremías: aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, que vino Nabucodonosor, acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 1. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Aquí Jeremías nos da más datos. El sitio, el tercero y definitivo, duró 1 año y medio.
¿Qué estrategia utilizaban los imperios enemigos para la rendición o caída de una ciudad? Rodeaban la ciudad. Generalmente las ciudades estaban amuralladas, protegidas por sus muros, y lo que hacían los imperios era alrededor del muro poner soldados para que no dejaran entrar ni salir a nadie. Les cortaban el agua también, para que poco a poco fueran enfermándose, fueran muriendo y al final de un determinado tiempo sacaran la bandera blanca, ¿no? Y dijeran, me rindo. Este asedio, el tercero del rey Nabucodonosor, duró 1 año y medio, y como dice Ezequiel, regresando allá, Ezequiel 24, ahora el versículo 3 nos dice el Señor en su palabra, y habla por parábola a la casa rebelde. ¿Quién era la casa rebelde? Jerusalén. Jerusalén. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Este versículo en la Biblia Nueva Versión Internacional dice así: agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pata y de lomo, y lo mejor de los huesos. La mejor carne de un cordero, de un carnero, pues es el lomo, es la pierna, la espaldilla, ¿verdad? Y mi Señor Dios le dice a Ezequiel, ponle lo mejor de ese animal. No sabemos si mi Señor Dios literalmente, delante de los que estaban cautivos ya en Babilonia, le hizo poner una olla delante de todo el pueblo que estaba ahí. Lo más seguro es que sí. Que la llenara de agua y le pusiera lo mejor, dice, lo más selecto. Versículo 4, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo mejor de esa carne, lo mejor de ese animal. La clase gobernante, los nobles, la clase alta, ahí puesta, en esa olla. Los políticos, gobernantes, reyes, primeros ministros, la clase burguesa, los más ricos del mundo, ponlos en esa olla. ¿Sí? Versículo 5 dice, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Aquí muestra el versículo 5 la selección de piezas selectas de carne de oveja. Esto ilustra el rebaño de Dios que hierve en Jerusalén. ¿Por qué hierve? Porque el asedio del imperio babilónico está sobre de ellos, y en ese día, que es el cual mi Señor Dios le dio palabra para Ezequiel, exactamente en ese día, ¿verdad?, iba a suceder lo que ya todos conocemos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella.
haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres. Vean qué título. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa. La palabra herrumbroso significa oxidado. Olla oxidada. Algún metal de fierro, cuando le cae agua, ¿qué le pasa? Se oxida. Se oxida. Así le llama mi Señor Dios a esa olla. Una olla herrumbrosa, lleno de óxido. ¿Y el óxido es bueno o es malo? Es malo, es corrosivo, ¿verdad? Se corrompe esa olla. Se ensucia. Y hay veces que si no lavas esa olla o ese instrumento de fierro al cual le cayó agua y se oxida, a veces ni siquiera termina de limpiarse bien. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres. Pongan atención en ese título, la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Esa olla es Jerusalén. Y esa herrumbre es la corrupción moral de la ciudad. Para que nos demos una idea del pecado de Jerusalén, Ezequiel escribe 2 capítulos atrás acerca de algunas faltas en contra de Dios, algunos pecados que cometieron y que por esos pecados nuestro Señor Dios bendito trajo juicio a Jerusalén. En Ezequiel 22, versículo 6, nos dice la bendita palabra del Señor. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Los reyes, los principales, derramaban sangre en contra del pueblo de Israel. ¿No estamos viendo eso el día de hoy? Sangre inocente derramada por todos lados, por los malos gobiernos, por el narcotráfico, por la guerra, las guerras. Cada día se entera uno, ¿verdad?, de desgracias. No nada más en nuestro país, en todo el mundo. Y aquí uno de los pecados que mi Señor Dios acentúa es ese, el derramamiento de sangre por parte de los príncipes de Israel. Versículo 7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Biblia Nueva Traducción Viviente dice, a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos. Cada día, o en estas nuevas generaciones, ¿verdad?, parece que los que mandan son los hijos, ¿no? Ya les faltan el respeto a los padres. Ya los padres ya no ponen límites a los hijos. Y los que mandan en la casa son los hijos en vez de los padres.
En ese entonces pasaba lo mismo. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, dice la Reina Valera. ¿Acaso un ejemplo claro? Allá en Estados Unidos no están padeciendo los extranjeros, que los están tratando como perros, como animales. Y esa es una probadita. Porque en diferentes partes del mundo, ¿verdad?, a los inmigrantes se les desprecia y se les trata de una manera tremenda. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, le dio la espalda completamente a Dios. Practicaban mezcla de culto, adoraban al dios Sol dentro del templo de Jerusalén. Las cámaras pintadas o las recámaras de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes estaban labradas con imágenes de deidades egipcias. Lo relata aquí Ezequiel, capítulo 28. O sea, le dieron la espalda al Señor. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. Este versículo lo entiendo mejor en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: hay quienes acusan falsamente a otros. Traiciones, perjurios, ¿verdad? Falso testimonio de uno contra el otro. Eso lo estamos viviendo también el día de hoy. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas, dice la Nueva Traducción Viviente. Les he explicado que en los lugares altos, en las montañas altas, en los collados, ahí ponían altares, ¿verdad?, los paganos, y ahí debajo de los árboles tenían, ¿verdad?, relaciones sexuales a favor de su deidad pagana. Porque supuestamente, como era la diosa de la fertilidad, la diosa Acera, pues creían que haciendo esas cosas vendría fertilidad a su vida. Y esas prácticas las imitó el pueblo de Israel. Por eso dice en el 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti sus sacrificios en adoración a sus dioses. Algo parecido con nuestros antepasados aquí en Teotihuacán, donde en la pirámide del Sol, en la pirámide de la Luna, hasta arriba hacían sus cultos idólatras a sus dioses, al Sol, a la Luna, y sacrificaban a la gente ahí arriba. Lo mismo, paganismo, igual aquí en México y en todas partes del mundo, ¿verdad? Versículo 10, la desnudez del Padre descubrieron en ti. Qué terrible esto, ¿no? Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Este versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice así: hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y tienen relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual. Eso en el libro de Levítico estaba totalmente señalado. Versículo 11, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, adulterio. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Incesto. Perversidad, inmoralidad sexual. Cosas que el día de hoy también estamos viendo ya muy frecuentemente, muy seguido. Versículo 12, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con
violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y solamente nada más tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, porque todo el capítulo 22 habla de los pecados de Jerusalén, desde el versículo 1 hasta el 31. Si ustedes quieren en sus casas leer todo lo que hacía el pueblo de Jerusalén, que es lo mismo que el día de hoy, el ser humano en general está practicando. Por eso en Ezequiel 24, mi Señor Dios les dice en el versículo 6 que es una ciudad de sangres. ¡Ay de la ciudad de sangres! De la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. La corrupción moral del pueblo de Israel, de Jerusalén. Por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella. ¿Qué quiere decir este versículo? Por sus piezas, sácala sin echar suerte sobre ella. O sea, cualquier pieza de esas piezas que tú pusiste en esa olla, cualquier pieza que tú la agarres, está corrompida. O sea, hay una corrupción general en el pueblo de Jerusalén, en Israel. La situación en el mundo el día de hoy es muy parecida a la que se vivió en el juicio en contra de Jerusalén de parte de Dios por mano de el rey Nabucodonosor, que fue su instrumento de parte de Dios. Versículo 7 dice, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Este versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros, estoy en otro lado. 24:7. Llénala con trozos selectos de carne, de cadera, de lomo y de los cortes más tiernos. Versículo 7 dice, pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas, ni siquiera se derramó en el suelo donde el polvo podría cubrirla. ¿Qué quiere decir este versículo? El versículo 7, tengo aquí escrito en mis notas, la sangre es la del asesinato, obviamente. La convicción errónea y el sacrificio humano. Te odio, me estorbas, no te soporto, te mato. Te hago a un lado. Es una convicción errónea y un sacrificio humano. Pero ese sacrificio humano, esa convicción errónea de derramar la sangre y matar a una persona, dice la palabra del Señor, que cada sangre derramada tiene que ser pagada. Por ejemplo, en Génesis 4, vamos para allá, esa sangre derramada injustamente conlleva gritos de venganza, gritos de venganza. ¿Y cuál fue la primera sangre derramada en la historia de la humanidad? La de Abel. La de Abel. Génesis 4. Génesis 4, versículo 10. Desde el 9, para entender el contexto, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió,
No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta grosero, ¿verdad? Con Dios. El que es pecador es altanero con Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano que tengo que andarlo yo siguiendo para todos lados? Le dice. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que cada sangre derramada injustamente es clamada hacia el cielo y tiene que recibir justicia esa sangre. Yo de este versículo en mis notas escribí lo siguiente: la idea de que la sangre clama a Dios desde la tierra se repite varias veces en la Biblia. Describe cómo los asesinatos impunes contaminan la tierra. ¿Se dan cuenta? Los asesinatos impunes contaminan la tierra. ¿Cómo está la tierra el día de hoy? ¿Cuánta sangre impune no es demandada desde el cielo? Nada más imagínense. Terrible, terrible. Por eso viene juicio. Por eso viene juicio. Por tanta sangre derramada en este mundo. Tan solo vean en nuestro país todo lo que sucede, todo lo que pasa. Por eso es tan importante que la iglesia ore al Señor por su nación, en este caso por nuestro México querido. Oremos a nuestro Dios. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que le dé luz, le dé entendimiento, sabiduría a nuestras autoridades para que gobiernen con justicia. Ahora, después de este comentario, escribí lo siguiente, dice: la sangre de Jesús habla también, pero de cosas mejores. Amén. De la gracia, ¿sí? Y el favor de Dios. El amor de Dios para con toda la humanidad. De la gracia y el pecado que ya ha sido juzgado. ¿Quién fue el instrumento de juicio por el cual Dios recibió toda esa ira? Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Mas, sin embargo, en este año 2025, ¿verdad?, que estamos viendo ya cosas muy, muy terribles. El Señor nuestro Dios clama desde el cielo por toda esa sangre que ha sido derramada a lo largo de los siglos. Regresemos a Ezequiel 24, por favor. Ahora dice el Señor en su palabra que esa sangre, versículo 7, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta en el polvo. Había un versículo de la Biblia, una
declaración en la ley, sí, donde habla de que cualquier tipo de sangre que fuese descubierta exigía, primero que nada, la vindicación de parte de Dios. Cuando la sangre no estaba cubierta de polvo, hay una violación de la ley mosaica. En Levítico 17:13, Levítico 17:13, amén, hermanos. Amén. Levítico 17:13. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. La tenía que cubrir con tierra. Igual en los sacrificios en el tabernáculo de reunión, la sangre que se usaba para untarla en los cuernos del altar, puesta en esos cuernos, lo que sobraba de esa sangre la ponían al pie del altar del holocausto y la tenían que cubrir con tierra los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué este rito? Porque para mi Señor Dios la sangre es muy importante. Se nos prohíbe por la palabra no comer sangre. Porque no es cualquier cosa la sangre. La sangre de Jesucristo, cada vez que pecamos, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor, su sangre bendita de Cristo Jesús nos lava de todo pecado y de toda maldad. Amén. ¿Les parece cosa pequeña eso? Claro que no. Por eso mi Señor Dios en su palabra nos dice que no debemos de comer sangre, porque en la sangre está la vida, tanto física como espiritual. A mí ahorita me hacen una transfusión de sangre y de repente la enfermera se pone a ver su serie en el celular y se le pasó el tiempo y ya me sacó 6 litros, pues ¿qué va a pasar conmigo? Ya voy a estar muriendo, ¿verdad? Me voy a estar muriendo, porque la sangre físicamente me da la vida, pero también espiritualmente la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario le da al ser humano que cree en Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Le perdona sus pecados, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y pasa a formar parte de la familia de Dios. Lo rescata y le da salvación. La sangre es tan importante para el Señor que cuando era derramada por accidente o algún animal que mataran y la sangre de repente estaba por ahí chorreada, tenían que agarrar y cubrir la sangre con polvo. Aquí ni siquiera eso, como dice el Señor en Ezequiel 24, que cuando había un asesinato, alguna muerte, agarraban y mataban a la persona y toda esa sangre que estaba chorreada sobre una piedra, ni siquiera llegaban y la cubrían con tierra. O sea, nos da a entender la palabra que ni siquiera veían la ley. Nada para obedecerla. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Vuelvo a repetir el 7, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira
para hacer venganza. Yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que yo salpicaré su sangre en una roca para que todos vean una expresión de mi enojo y mi venganza contra ella. Tanto fue el pecado de Jerusalén, tanto fue el pecado de Israel, que mi Señor Dios les dijo: déjenla ahí, no la cubran con polvo para que se den cuenta de lo enojado y molesto que estoy con ustedes. Versículo 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Ay de la ciudad de sangres, porque también haré yo gran hoguera. Muchos asesinatos, muchas muertes, muchos abusos, ¿verdad? Desobediencia de los padres, maltrato al pobre, al menesteroso, al que necesita, ¿verdad? ¿No es algo parecido con lo que estamos viviendo el día de hoy? Sí. Los ricos queriendo hacerse más ricos, despojando al pobre, queriendo hacer más pobre al pobre, enfermando a la gente para matarla, ¿verdad? Lo que pasó en el 2020, y luego salió peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. ¿No está enojado Dios? Está enojado. Todo tiene un límite, ¿verdad? Mi Señor Dios derramará su ira sobre esta humanidad. Le damos gracias al Señor porque hemos encontrado el verdadero camino para establecer una comunión y una intimidad con Él. Por medio de su palabra, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Dios de manera preciosa y hermosa, teniendo una comunión con Él, viviendo en su santidad, en consagración a Él. Mi Señor Dios le da la oportunidad al ser humano de vivir plenamente. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Yo vengo, dice Jesucristo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Y debemos de vivir esa vida en abundancia. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque el mundo esté a punto de colapsar, porque no sé si estén enterados, pero ya Estados Unidos ya se metió en la guerra de Israel en contra de Irán. O más bien, mejor dicho, en la guerra de Irán en contra de Israel. Porque desde el 7 de octubre del 2023, los tentáculos de Irán, ¿verdad? Hamás, Hezbollah y los demás proxies, ¿verdad? Masacraron a 1,200 personas y se llevaron secuestradas a 150. Ahí empezó la guerra de Irán en contra de Israel. La palabra de Dios habla de que esto se iba a cumplir. Ya lo hemos visto varias veces. Entre Estados Unidos e Israel quebraron el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, dice Jeremías 49. Vamos rápido por allá, por favor. Rápido por allá. Jeremías 49, 34. Jeremías 49, 34, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Elam es Persia.
Y Persia desde 1934 dejó de ser Persia y se convirtió en la República Islámica de Irán. Esta profecía se está cumpliendo el día de hoy. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Sí? Como lo he venido enseñando, la fortaleza armamentística de Irán o de Elam en aquellos ayeres era el arco y la flecha. Eran experimentados para tirar con arco y flecha. ¿Sí? Y entonces el Señor hace alusión a esa pericia que ellos tenían, a ese buen manejo del arco, y dice que yo quiebro el arco de Elam. Pero vea, está hablando Jehová, está hablando Dios. Dios pelea por Israel, Dios pelea por su pueblo. ¿Sí? Utiliza, obviamente, ejércitos, pero la pelea es de Dios. ¿Sí? Dios defiende a su pueblo. Dios defiende a Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Si era el arco con flecha en aquellos ayeres, ahora ¿cuál era la parte principal de su fortaleza? Pues todo su programa nuclear, que según ellos era para fines del hogar, ¿verdad?, de la industria y todo eso. Pero el principal objetivo que Irán tiene desde 1978, que fue cuando se fundó como una dictadura, el Shah de Irán, ¿verdad?, fue derrocado en ese año y vino toda una dinastía de ayatolas, desde la ayatollah Khomeini, ¿se acuerdan de él? El principal objetivo de Irán siempre ha sido la destrucción de Israel. Entonces, esta palabra se cumplió el día de ayer. Porque ya lo que faltaba de las partes nucleares o de las armas nucleares que estaban a 800 metros de profundidad debajo de las montañas de ahí de Irán, Estados Unidos tuvo que venir y hacer el trabajo. Entonces esa parte ya fue cumplida. He aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación en donde no vayan fugitivos de Elam. Desde la semana pasada, Donald Trump tuiteó, o mandó por X, digámoslo así mejor. Estaba en Canadá, ¿verdad? Se tuvo que regresar a Washington, pero le avisó a los habitantes de Irán que desalojaran Irán, o Teherán más bien, Teherán, porque iba a venir destrucción. Entonces, los iraníes que viven en Teherán desalojaron la ciudad. Y se cumplió la palabra. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. ¿Sí? Ya emigraron. Esto no queda aquí. Porque Irán ya amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz. Terrible. Para el mundo entero, porque el 20%, ¿verdad?, del petróleo pasa por ahí para distribuirlo en todo el mundo.
Ya dijeron que si se acercan los buques también los van a bombardear. Los del Yemen, los hutíes también ya dijeron que si pasan por el Golfo de Aqaba también van a derribar buques. Al cumplir esta amenaza, Irán, de cerrar el estrecho de Hormuz, la OTAN tiene que intervenir para liberar ese estrecho. Entonces, se viene lo que ya desde hace muchos años he predicado, hermanos. Y aquí los que me han escuchado desde hace muchos años lo saben. Se viene algo grande al mundo. El segundo sello del Apocalipsis está a punto de abrirse. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello del Apocalipsis es este jinete en caballo blanco que lleva un arco, pero no lleva flecha. ¿Por qué no lleva flecha? Se le olvidaron en su casa. Porque sale a engañar. El arco sin flecha significa que viene a engañar. Ese jinete de caballo blanco es el anticristo. En Jeremías 9:2, Jeremías 9:2, equivoqué la cita, discúlpenme ustedes. Oseas 1:5. Oseas 1:5. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: y en aquel día, dice, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué quiere decir eso? Que el poderío militar de Israel va a ser quebrantado. Su poderío militar, en este contexto del que habla Oseas, ante el imperio asirio. Yo quiebro el arco de Elam, como dice Jeremías 49.
parte principal de su fortaleza, cuando el anticristo salga, surja, va a salir para engañar, porque es un arco sin flecha. Pero yo veo que lo que se está cumpliendo es el segundo sello, porque en Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa gran espada es la guerra. Va a ir subiendo de intensidad. ¿Sí? Con lo que pasó con Irán, de que se metió a Estados Unidos, pueden venir atentados terroristas a Estados Unidos, ¿verdad? Y no nada más en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. El alza del petróleo seguramente se va a dar, y eso conlleva a un incremento en los precios de los insumos en todo el mundo. Y eso va a cumplir el tercer sello de Apocalipsis, el hambre. Para que salga el anticristo, primero tiene que haber un gran caos en el mundo. Una olla herrumbrosa, como dice Ezequiel, ¿verdad? En la cual puso ahí a toda la crema y nata de Jerusalén, hirviendo como instrumento de juicio. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Una olla enorme donde ahí está el mundo. Pero los que somos hijos de Dios estamos aparte. No quiere decir que nosotros no vivamos lo que se viene, claro que sí lo vamos a vivir. Pero mientras estén más fuertes, mientras estemos más preparados, mientras más estemos entregados al Señor, menos miedo vamos a tener. Al contrario, el cristiano entregado que anhela con que Cristo venga, tiene que estar contento, tiene que estar alegre. Erguid vuestras manos, erguid vuestras cabezas, dice el Señor. Erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, en vez de estar angustiados, preocupados, estemos contentos. Podría ser paradójico, pero para Dios no lo es paradójico. Hace 8 días el Señor en Colosenses nos dijo que si nosotros recibimos el conocimiento y la inteligencia espiritual para practicar y vivir en la palabra del Señor, vendrá cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier situación, y el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Yo desde el 2017 vengo diciendo esto, y la iglesia estaba llena. Muchos se fueron porque no les gustó la palabra que yo estaba predicando. Yo les hablaba de prosperidad. Sí, yo les daba palabra de prosperidad, pero prosperidad espiritual, que es la que sirve. A mí ¿qué me sirve ya tener una casota, mi dinerote, mi cochezote? Si viene juicio, viene juicio. Al contrario, entrégate más al Señor, busca su rostro diariamente, ten comunión con Él, ora diario al Señor.
Estemos preparados para lo que viene, lo que ya estamos viviendo. Esto ya está encima. Esto ya está encima. 2017. Yo lo prediqué. Aquí estaba Lía. Lía estaba ahí, porque ahí está el video. La hermana Lía, ahí estaba sentada. Y varios. Martita estaba aquí. Yo me acuerdo de ese día también. Gracias a Dios hay un remanente. Un remanente. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que entregarnos al Señor. Esta gran espada ya está a punto de ¡pum! Porque si Irán cierra el estrecho de Hormuz, la OTAN se va a meter. Y ya la tercera, que ya estamos en ella, ya estamos en la tercera, pero va subiendo, va a llegar a su clímax. Ya Pakistán le dijo a Irán, pues yo te presto mis armas nucleares para derrotar, para exterminar a Israel, porque también Pakistán odia a Israel. Rusia en contra también de la OTAN, China va a invadir Taiwán, India en contra de Pakistán, que ya se dieron un entre, ¿verdad? No es para meterles miedo. Soy atalaya y a mí Dios me va a demandar el que no anuncie lo que viene. Lo digo, lo hablo, lo exteriorizo para que nos preparemos y nos entreguemos al Señor. Ya no es hora de jugar al cristianito, sino ya de vivir en santidad y en consagración a nuestro Dios. Arreglemos nuestra vida. Si tengo cuentas pendientes con alguien, perdonemos y pidamos perdón, porque dice el Señor en su palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él de él mana la vida. Si en mi corazón hay rencor, hay resentimiento, hay envidia, hay enojo, hay ira, puede ser un tropezadero para no estar fuerte espiritualmente y no poder estar con mi Señor. Con mi Señor. ¿Sí? Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Hay paz en la tierra? Ya no hay paz en la tierra. Y que se matasen unos a otros. Ya se están matando unos a otros. No nada más en nuestro país, en todo el mundo. Unos más, otros menos, pero... Y se le dio una gran espada. Esa gran espada es esa gran guerra que ya está a semanas. Entonces, después de todo esto, yo siento en mi corazón que el primer sello de Apocalipsis que se abre es el segundo. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a parar todo este relajo que va a haber en el mundo? El anticristo. Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, imitando a Cristo, porque Cristo en Armagedón viene en caballo blanco, ¿verdad? Por eso mucha gente piensa que este que está aquí es Cristo, pero no es Cristo, es uno que imita, que se quiere parecer y que va a engañar al 90% del mundo diciendo que Él es el Mesías.
Por eso también viene en caballo blanco, como una copia barata, falsa. Y el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flecha. Viene a engañar. A lo mejor las flechas las dejó por ahí en su casa, pero trae el arco, entonces va a engañar, ¿verdad? Diciendo, uy, este viene con arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué sale con una corona? Porque él va a arreglar todo este asunto, ¿verdad?, del mundo. Y todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13. Entonces el mundo se le va a entregar porque va a arreglar todo el asunto entre palestinos y judíos, va a arreglar el pacto de paz, lo va a hacer entre ellos. Pero es una falsa paz. Es una falsa paz. Esta olla de herrumbre que está en el mundo entero, ¿verdad? Donde la corrupción está al límite, tiene que ser purificada. Como dice Ezequiel. Regresemos a Ezequiel, por favor, 24. Versículo 10. Desde el 9, perdón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Viene gran hoguera al mundo. Está empezando a encenderse el mundo. Yo creo que desde el 2020, con lo de la Plande, se empezó a encender el mundo. Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentados después, la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. Imagínense esa olla donde mi Señor Dios le dijo a Ezequiel, pon ahí esas partes de ese animal, simulando a toda la gente de Jerusalén, cuando reciban el juicio de parte de Dios por el imperio babilónico. Se quemó la ciudad, la destruyó el imperio babilónico, muchos murieron, muchos fueron llevados cautivos, pero esa corrupción ahí quedó. Cuando de repente te dejaste la olla en la estufa con todo el alimento y ya el alimento ya no está, pero el caldillo sigue todavía ahí hirviendo, pero ya pasaron mucho tiempo, se consume el caldillo. ¿Cómo queda la olla después de tanto calor? ¿Cómo queda esa olla? Toda negra, toda roja, y con cochambre, con grasa, que no se puede limpiar, ¿verdad? La cara que pone la hermana, así que guácala. Así era el pecado de Israel. Esa olla herrumbrosa, llena de grasa, toda consumida ahí. Y así está el mundo. Así está el mundo. Ustedes que tienen la palabra, ustedes que tienen el mensaje, vayamos y prediquemos, compartamos a nuestra familia. Viene juicio.
Está establecido para el ser humano que viva una sola vez y después de esto el juicio. Pero si tú recibes a Cristo como tu único Señor y Salvador de tu vida y te entregas a Él con todo tu corazón, vas a evitar el juicio. Ya no hay juicio para ti, al contrario, vas a vivir con el Señor, vas a estar sentado a su mesa, brindando con Él en esas grandes bodas que nos esperan. Eso es lo que viene para el cristiano. No debemos de estar con caras largas, preocupados. Al contrario, entregados al Señor, gozosos de que ya viene Cristo. Vamos a sufrir un poquito, pero mientras más te entregues al Señor, menos vas a sufrir. Él te lo garantiza. Versículo 11, asentando después la olla, vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Viene algo terrible a la tierra, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. La gran tribulación, las copas de la ira, en Apocalipsis 14, versículo 17, como está lloviendo, pues me voy a seguir como 2 horas aquí, ¿verdad? 2 horitas me sigo. Está lloviendo. Apocalipsis 14, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. O sea, cosecha los racimos de la tierra con esa hoz aguda. La hoz es un instrumento de agricultura, ¿verdad? Lo conocemos como un gancho afilado, que es con el cual se corta la cosecha. ¿Sí? Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Pero maduras de qué? Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El juicio de Dios que viene a la tierra en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los 7 de tribulación y gran tribulación, mi Señor Dios los compara con un gran estanque de madera, ¿verdad? Sí conocemos cómo sale el jugo de uva en los viñedos, ¿verdad? La gente se mete a ese estanque de madera donde está lleno de uvas y las empiezan a oprimir con sus pies. De esa manera viene juicio a la tierra en la gran tribulación. Mi Señor Dios oprimiendo esas uvas maduras, pero no maduras de fe, de entrega al Señor, sino maduras de pecado, como esa olla herrumbrosa, ¿verdad? Así está la tierra el día de hoy. Compartamos, prediquemos a nuestra familia, a la gente. Viene juicio, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, y Él te librará, dice la palabra, Apocalipsis 3:10, te librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor nos cuidará, el Señor nos protegerá. Habrá mártires, pero también te va a cuidar, te va a proteger. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra
y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una gran batalla en el valle de Almagedón, en el valle del Meguido, donde ahí ya todas las naciones, como nadie va a poder contra Israel, nadie puede contra Israel, se va a venir a meter también Rusia, guerra de Gog y Magog. El río Éufrates se está secando para que los reyes del oriente también vengan en contra de Jerusalén, o sea, China. Y nadie va a poder. Se van a tener que juntar todas las naciones en contra de Israel. Ay, sí, ya lo van a tener totalmente rodeado en Jerusalén. Y ahí es cuando mi Señor Jesucristo va a venir con nosotros en caballo blanco, ya desde de las nubes. Nosotros ya fuimos arrebatados 3 años y medio antes. Y vamos a venir con el Señor en caballo blanco, ¿verdad? Para la batalla de Armagedón, porque ahí ya nadie va a poder contra todos esos ejércitos. Y mi Señor Dios, mi Señor Jesucristo, con la espada de su boca, que es su palabra, va a derrotar a todas las naciones. Y va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Ahí lo van a inaugurar ellos, le van a hacer una bonita ceremonia ahí, para que ahí se queden eternamente y para siempre. Pero eso ya va a ser al final, en la gran tribulación. Por eso el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, o sea, fuera de Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Imagínense la matanza que va a haber ahí, que toda la sangre va a llegar a una altura de los frenos de un caballo. Para imaginarnos la dimensión de la matanza que va a haber ahí. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, una distancia de 288 kilómetros. Como de aquí a Orizaba, Veracruz. Imagínense. Terrible, terrible lo que viene. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el que está atento a la venida del Señor, dice también aquí mismo en Apocalipsis 14, versículo 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él también tiene una hoz aguda, pero tiene corona de oro. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién estaba sentado sobre la nube? Cristo. Mete tu hoz a la tierra. Mete tu hoz, perdón. Y ciega, cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué significa la mies? Muchedumbre de gentes convertidos a la fe cristiana. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El Señor Jesucristo llevándonos con Él, ¿verdad?, a la mitad de la tribulación para vivir y celebrar las bodas del Cordero. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Hay esperanza. Vivamos en esa esperanza. Vivamos en el Señor. ¿Tiene que purificarse la tierra? Sí tiene que purificarse la tierra. Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es necesario que todo esto acontezca
¿Para qué? Para que la gente voltee a ver al cielo y le diga a Dios, oiga, ¿qué está pasando? Hace 40 años yo no vivía así. ¿Por qué está la tierra así? Háblame y dime si existes. Háblame, dime. ¿Qué hago? Y mi Señor le toma la palabra y le toca el corazón a un hermano en Cristo y va y le predica a ese que se está preguntando y le está cuestionando a Dios qué está pasando. Y le va a predicar y le va a decir, es que Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y vive en santidad a Él. Por eso estamos viendo todo esto, para que mucha gente más pase a salvación. Mucha gente más pase a salvación. Y nosotros que somos sus embajadores, prediquemos y compartamos la palabra bendita de Dios. Para que mucha gente más no se pierda, sino pase a salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.